Buenas tardes. Ya, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Sí. profesor. Ya. ¿Se ve la guía? Ahí. Sí. Entonces, dígame. Profesor, que Marilyn me dijo que le dijera que no iba a poder estar en clase porque tenía a su hijito enfermo. Ah, ya. Ya vi. Entonces aquí, ¿no es cierto? Tenemos la materia. Muy buenas noches, por cierto. Muy buenas noches a todos. Aquí tenemos la materia que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que se llama las potencias y sus propiedades. Por el otro día vimos las raíces. Ustedes son de tercero y cuarto, entonces tienen que anotar la siguiente materia. Esto que dice aquí. ¿Ya? ¿Qué son las potencias y cómo están formadas las potencias? ¿Ya? Entonces también tienen que poner primero, sí, como título, las potencias y sus propiedades. Entonces, aquí el concepto de potencia. ¿Qué son las potencias? Son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Son muy útiles para simplificar multiplicaciones donde se repite el mismo número. ¿Ya? Entonces, aquí está el concepto. Son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. ¿Ya? Y después dice cómo están formadas. Bueno, las potencias están formadas por base y exponente. ¿Ya? La base es el número que se está multiplicando varias veces. Y el exponente es el número de veces que se multiplica la base. O sea, en otras palabras, el exponente me va a indicar la cantidad de veces que tengo que multiplicar la base. ¿Ya? Entonces anótenlo, ¿ya? Anoten esto primero. ¿Ya? Eso, lo que estoy marcando azul. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Anotaron? Sí, profesor. Anotaron. Entonces, después de haber anotado entonces el concepto de las potencias y cómo están formadas, ¿ya? Van a dibujar el siguiente esquema, pero antes también lo voy a explicar. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en el esquema un dibujo de cómo están formadas las potencias, ¿ya? Si se fijan, la base
¿ya? En este caso sería el 2, que es el numerito más grande, ¿ya? Entonces esa base indica el número, el número o factor que vamos a multiplicar, ¿ya? Ese factor se repite a sí mismo una determinada cantidad de veces que me indica el exponente, ¿ya? Y el exponente, que es el número que está sobre la base, me indica cuántas veces hay que multiplicar la base, ¿ya? En este caso, la base, o sea, el 2, lo tengo que multiplicar a sí mismo 3 veces. O sea, sería 2 por 2 por 2, ¿ya? Y 2 por 2 me da 4. 4 por 2 me da 8, ¿ya? Y la potencia sería el resultado de la operación, ¿ya? ¿Se fijan? Anótenlo entonces. Este sería un esquema de la potencia, ¿ya? A ver, miren, una pregunta. ¿Qué pasa si aquí en vez de un 3 hubiese un 5? ¿Cuántas veces tendría que multiplicar a sí mismo el 2? 5 veces. Claro, ¿miren? Eso, ¿ya? No se parece que se entendió, ¿ya? Entonces anoten eso. ¿Ya? Sí, profesor. Ya, entonces, ¿ya? Vuelvo a repetir. Entonces voy a volver a explicar o no, ¿ya? Esta sería la base, ¿no es cierto? La base 2, ¿ya? Y el exponente, o sea, el exponente es el numerito que está sobre la base, ¿ya? Sobre el número más grande. Y ese exponente me indica la cantidad de veces que tengo que multiplicar la base. O sea, aquí, 3 veces, ¿ya? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y el 8, en sí, esa es la potencia, el resultado de la operación que realizamos. Entonces, pues, algo muy importante. Esta parte de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se leen las potencias? ¿Ya? ¿Cómo se leen las potencias? Para la lectura de las potencias, se debe mencionar primero la base, ¿no es cierto? Seguido de la palabra elevado a. Y finalmente el exponente de la potencia, ¿ya? Tienen que anotar esto, ¿ya? Eso que, todo eso que ustedes están anotando en palabras es para que sepan cómo se procede, cómo se hacen estos ejercicios, ¿ya? Entonces,
¿Ya? Entonces aquí, el ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo un 4, o sea, una base 4, disculpen. Tengo una base 4. ¿Ya? Esta sería una base 4 elevado a 2. ¿Ya? Una base 4 con exponente 2. ¿Ya? Esta sería la base 4 y este de aquí arriba sería el exponente 2. ¿Ya? Y se leería 4 elevado a 2. ¿Ya? Vamos. ¿Se fijan? Yo nombro primero la base. ¿Ya? Se nombraría primero la base. ¿Ya? Se nombraría primero la base 4. Digo elevado a 2, que es el exponente. ¿Ya? Base elevado a exponente 2. ¿Ya? ¿Se fijan? 4 elevado a 2. ¿Ya? Y aquí. También ustedes pueden hacerlo con fracciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos 1 partido en 2 como base. Un medio. ¿Ya? Un medio como base, lo que estoy marcando de azul ahí. Un medio. Y un exponente 3. ¿Ya? Un medio como base y un exponente 3. Entonces esto se lee 1 medio elevado a 3. ¿Ya? 1 medio elevado a 3. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? 1 medio elevado a 3. Y el último, tenemos una... A ver, ¿qué base tenemos ahí? En el que estoy marcando. En ese. 2 elevado a menos 3. Sí, pero la base, ¿cuál es la base? 2. ¿Cuál sería el exponente? El 3. No, a ver, No. menos 3. Menos 3, perdón. Menos 3. Menos 3. Menos 3, perdón. Dice menos 3. Base 2, exponente menos 3. 2 elevado a menos 3. Entonces, ahí ustedes, anótenlo, ¿ya? Y vamos a hacer unos cuantos ejercicios al respecto, ¿ya?
Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjense aquí. ¿Ya? Lo vamos a hacer entre todos? ¿Ya? ¿Cómo se leerían las siguientes potencias? La primera. 4 elevado a 5. Eso, muy bien. 4 elevado a 5. ¿Ya? Esa sería la primera. 4 elevado a 5. ¿Cómo sería, no es cierto, la segunda? No. Enter. 3 medios. 3 medio elevado a 3, ¿o no? Sí. 3 medios elevado a 3. ¿Ya? 3 medios. Ah, sí. 3 medios. 5. No. 5 elevado a 6. 5 elevado a 6. 3 quinto elevado a 2. 3 quinto elevado a 2. 3 quintos elevado a 2. ¿Ya? Eso, muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a repasar. Mira. También tenemos que repasar lo siguiente. Tenemos que entender cuál es la base y cuál es el exponente. Entonces, aquí vamos a participar entre todos. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería la base? En el que estoy El marcando 4. ahí. El 4. ¿Cuál sería el exponente? El 5. Sí. ¿Ya? ¿Cuál sería la base en el que estoy marcando? 3 medios. ¿Ya? ¿Y el exponente? El 3. Sí. ¿Cuál es la base? El 5. ¿Y el exponente? El 6. 6. Base 3 quinto. y exponente. El 2. 2. Y hay 3 quintos elevados. ¿Ya? ¿Se fijan? Parece que no es tan difícil. ¿Ya? ¿Ya? ¿Están entendiendo? ¿Ya? Si yo tengo lo siguiente, ¿ya? Que algunos alumnos los confunden. Siempre vamos a tomar este ahí. Mira, si yo tengo, por ejemplo, esto de aquí, 5 elevado a menos 6, ¿ya? ¿No es cierto? No es que esté malo, porque nosotros después vamos a ver una propiedad de las potencias que nos va a explicar qué pasa cuando el exponente es negativo. No es que esté malo. Lo que pasa es que voy a aprovechar de mencionarle algo que en la propiedad o sea, algo de las potencias, una condición que se debe cumplir es que el exponente debe ser positivo, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un exponente negativo, ¿ya? O sea, en el fondo, el exponente debe pertenecer al conjunto de los números naturales. Y los números naturales son los positivos, ¿ya? A contar del 1. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y así. Así sucesivamente, ¿ya? Esos serían los números naturales, ¿ya? Y en cambio aquí está negativo, ¿ya? Pero eso vamos a explicar después qué pasa en esos casos. Porque lo tenemos que transformar a positivo. Pero eso lo vamos a explicar después. Pero de todas maneras también tenemos que saber la lectura de esa potencia, ¿ya? Ahora aquí yo les puse que si es 5 elevado a menos 6. ¿Ya? ¿Cuál sería la base? El 5. ¿Y el exponente? El menos 6. Menos Ya. 6. Muy bien, ¿ya? Entonces ahí tendrían, ¿ya? ¿Lo anotaron? Tienen que anotarlo. Eso que tiene que quedar anotado. Anótenlo.
En la letra E, 5 menos 5 elevado a menos 6 en la letra E, ¿cierto? Ah, la E. Hoy sí me confundí. Sí. Es la E. Claro. La letra E. Sí, que lo que pasa es que la copié, la copié y la pegué del 5 elevado a 6. ¿Ya? Ahí la puse. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ok. Es que lo que pasa es que, claro, es la letra E. Lo que pasa es que la copié de aquí. Ese Ah, proverbio. ok. Sí, por eso. ¿Ya? 5 elevado a 6. Ya, ahora, entonces ustedes tienen lo siguiente. Vamos a ver cómo se resuelven las potencias. ¿Ya? Entonces aquí viene una explicación, una breve explicación para que ustedes, cómo ustedes pueden resolver una potencia. ¿Ya? Entonces, para resolver una potencia, multiplicamos multiplicamos la base a sí misma, multiplicamos la base a sí misma por la cantidad de veces que me indica el exponente. ¿Ya? Entonces, para resolver una potencia, multiplicamos la base a sí misma por la cantidad de veces que me indica el exponente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira. 4 elevado a 2. ¿Ya? Entonces aquí, ¿lo están viendo? ¿Alguien me está preguntando? Sí, profesor. ¿Ya? Esto, el 2, ¿ya? El 2 me indica, a ver, pueden bajar el volumen del televisor que está acoplando el sonido. ¿Ya? Aquí el 2 me indica la cantidad de veces que debo multiplicar la base. ¿Ya? Ese sería el exponente. ¿Ya? El 2 sería el exponente, la base es 4. Entonces la base la tengo que multiplicar 2 veces. ¿Ya? 4 por 4. 16. 16. ¿Ya? La B, vamos a seguir. Por ejemplo, 5 elevado a 3. ¿Ya? 4 elevado a 2 es 4 por 4, 16. ¿Ya? O sea, el 4 lo repetimos 2 veces. Y el 5, ¿cuántas veces lo tenemos que multiplicar? 3 veces. 3 veces. 3 veces. 5, sí. Entonces, 5 por 5, 25. entonces ahí tenemos uno. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. 125. ¿Ya? A ver, lo que pasa es que el audio del televisor está, o de la radio está, no me está permitiendo explicar. ¿Ya? Entonces, como les decía, multiplicamos la base a sí misma por la cantidad de veces que me indica el exponente. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Fijen, ahora lo siguiente. En estos dos casos, ustedes tienen, ¿no es cierto?, una base positiva con un exponente positivo. ¿Se fijan? Que la base, en los dos casos la base es positiva. ¿Ya? Miren, ahí la base es positiva y aquí la base también es positiva. ¿Ya? Y el exponente también es positivo. Pero miren lo siguiente. Vamos aquí, a ver, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ahora la base es menos 4. Negativa. ¿Ya? Entonces, repito, menos 4 por menos 4. Igual, ¿ya? Menos 4 elevado a 2. Lo que pasa es que aquí, lo que quiero recalcar es que nosotros podemos tener
una base negativa con un exponente par, ¿ya? El 2 es un número par, ¿ya? Y aquí la base está negativa. Entonces, por ejemplo, menos por menos, de acuerdo a la regla de los signos, si yo multiplico menos por menos, me va a Se dar más, suma. Da menos. Más se Más. suma. se suma, ¿ya? Menos por menos va a dar más. ¿Y 4 por 4 cuánto me da? Serían 16. 16 positivos. 16 positivo, ¿ya? Eso es de acuerdo a la regla de los signos. Entonces aquí, el exponente, ¿ya? El exponente me va a hacer variar el resultado, o sea, el signo de mi resultado. ¿Ya? Porque mire, ¿ya? Tengo una base negativa con un exponente par. ¿Ya? Pero miren lo que puede pasar ahora. O sea, lo que va a pasar ahora. Dejémoslo ahí. Entonces ahora de nuevo, ¿cuál sería la base? El 4. Menos 4. Menos 4 y el exponente es 3. ¿Ya? Sí. Ahora, estamos claros. Yo dije que el 2 es par, pero el Sí. 3 Es el Es impar. impar. es impar. ¿Ya? ¿Cuántas veces vamos a repetir? Vamos a repetir la base. 3 veces. 3 veces. Entonces sería menos 4 por menos 4 por menos 4. ¿Ya? Igual. Entonces, menos por menos, Más. más. Sería más Más por 6. menos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a las noticias de este A sábado. ver, es que el sonido no tenga- Con la No noticia se del día, escucha, no trabajadores se del escucha. Es que ese es el problema, yo no tengo por qué estar levantando la voz. ¿Ya? A ver, vamos a escribir ahí por si acaso. ¿Ya? Ahí lo escribí, que la persona que tiene el televisor encendido que baje el volumen, ¿ya? Porque los compañeros no pueden escuchar y yo no tengo por qué subir el volumen de la voz. Entonces, mire, menos 4 por menos 4 Da me da 16 positivos. 16 positivo. ¿Ya? Pero aún nos falta multiplicarlo por un menos 4, por otro menos 4. Ujú. ¿Ya? Entonces, la regla de los signos dice que más por menos me da menos. Menos. ¿Ya? Y 4 por Serían me da 2 64. menos 64. 64. ¿Ya? 64. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Entonces, Sí. ¿qué conclusión podemos sacar acerca de esto? ¿Ya? La conclusión que podemos sacar acerca de esto es que ustedes, cuando ustedes tienen una base y una base negativa elevada a un exponente par, su resultado va a ser positivo. Ujú. Y si tenemos una base negativa con un exponente impar, El resultado es negativo. va a ser negativo. ¿Ya? ¿Se fijan? Ok. Ok. ¿Ya? Entonces, después, a ver, podemos hacerle también, esto también se puede hacer con fracciones. ¿Ya? ¿Ya? La base es un medio, el exponente es 3. Entonces aquí sería un medio por Un medio. por Un medio. un medio. ¿Bien?
Entonces, 1 por 1, 1, por 1, 1, 1. 2 por 2, 4, 4. 4 por 2. 8, 4 por 2, 8. Ya, miren, ¿qué hicimos aquí? Las fracciones, ¿ya? Están formadas por un numerador y por un denominador, ¿ya? Entonces, ¿qué les voy a poner aquí? El 1 sería, ese es el numerador. Y 2 es el denominador. ¿Ya? Eso sería. Ah, pero espera. Sería un ordenador. ¿Ya? El 1 es el numerador y el 2 es el denominador. Denominador. O sea, en el fondo la fracción está formada por dos números enteros, ¿ya? ¿Qué serían? El que está sobre la línea, ¿ya? Sobre esta línea horizontal, se llama numerador, y el que está abajo. Está abajo la línea horizontal, es el denominador. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Entonces, un medio por un medio por un medio. ¿Ya? Y lo que hacemos aquí para desarrollar la multiplicación de fracciones es multiplicador numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, 1 por 1 por 1. Eso va a ser igual a 1. ¿Ya? Después, 2 por 2 y por 2. ¿Ya? Eso va a ser igual a 8. ¿Ya? ¿Se fijan? Así se realiza la multiplicación de fracciones. ¿Ya? No es que ustedes tengan que sumar 1 más 1 más 1. Eso no se hace. ¿Ya? 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 Se repite de en medio, se repite 4 veces. ¿Ya? Entonces, vamos, multipliquen ustedes 4 veces 3. ¿Cuánto les va a dar? Por último, con el celular. ¿Ya? 81, Claro, de 81. 81. Y abajo 4 veces 2. 16, 16. Listo. Ya, ese lo hicimos a media. Yo hice el primero. Ya, yo hice este. Yo hice ese. ujú, Este lo hicimos a media y el que viene ahora lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Bueno. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? ¿Me faltará dibujar algo más? sí, son 3 veces. Me faltan 3. ¿Qué es lo que voy a ¿qué es lo que voy a registrar sobre esta línea horizontal o línea fraccionaria que se denomina? 2 quintos, lo tiene que repetir 3 veces. Sobre la línea dibujo el 2. Sí,
¿Y bajo la línea? El 5. Pero ustedes tienen que hacer el resultado. Yo les pregunto a ustedes. ¿Ya? ¿Cuánto me daría el resultado? 8 partido por 125. 8, claro. Eso, muy bien. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Ya? ¿Ya? Y acá, ya, ¿qué es lo que qué es lo que tengo que hacer acá entonces? Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. El 2/3 multiplicarlo 4 veces. Ya. ¿Cuánto? Ya. Entonces, Serían 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 16. 2, 16. 16. Partido por 81. ya muy bien, eso se trata. ¿Ya? El asunto es que aquí nos fuimos de menos, de más a menos, pero ¿ya? Vamos a volver a repetir los de arriba con números enteros. ¿Ya? 5 elevado a 3. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ese cuántas veces lo tengo que repetir entonces? 3 veces. Su resultado sería igual a cuánto? 125. A ver, atrévanse a hablar hablen por audio, ¿ah? No, no estén escribiendo, hagan las consultas. Ah, ya que alguien. ¿Ya? Y después, ¿ya? Cuéntame a ver cómo resultado ese. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. 1000. Ahí está. ¿Ya? Entonces anótenlo ahora. ¿Lo anotaron? Sí, profesor. Ya, esos tienen que anotarlo también. ¿Ya? Esos que están ahí, anótenlo. ¿Ya? Un tiempecito para que lo anoten. Ya.
Profesor, disculpe, quería hacer una consulta. Ya. Dígame. Lo que pasa es que quise volver a ver la clase de la vez anterior, que es la única clase de matemáticas que hay grabada, y me sale la misma clase de primero y segundo, porque vi los dos videos y en los dos era lo mismo. Voy a consultar. Sí, que yo le consulté a la señora Patricia, pero no me dijo nada al final, no quedó en nada, entonces por eso se lo decía a usted, para ver si puede solucionar esto. Ya, lo voy a consultar. Ya, muchas gracias. Ya, entonces lo escriben. ¿Ya? ¿Lo copiaron? Sí, profesor. Entonces ahora vamos a continuar. Ya, aquí. ¿Se fijan? Ahora la propiedad de las potencias. ¿Ya? Propiedad de las potencias. Multiplicación de potencia de igual base es la primera propiedad. ¿Ya? Estas son 8 propiedades que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, miren, la primera propiedad, y una de las más notorias y que más se suele utilizar, es la multiplicación de potencia de igual base. ¿Qué se hace aquí? El producto de 2 o más potencia de igual base A es igual a la potencia de base A y exponente igual a la suma de los exponentes respectivos. ¿Ya? Como indica aquí. Aquí nosotros tenemos una base A elevado a n por A elevado a m, igual a A elevado a n más m, que sería su resultado. ¿Ya? ¿Se fijan? Esta es la primera potencia. A elevado a n por A elevado a m, igual a la base A elevado a n más m. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Y después tenemos una que dice 9 elevado a 3 por 9 elevado a 2. Conservamos base y sumamos exponente. ¿Ya? Me daría 9 elevado a 5. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hay letra y en otra hay número? ¿Ya? Porque se puede hacer de ambas maneras. ¿Ya? Ustedes se van a encontrar con esto, que estos ejercicios se pueden hacer tanto con letras como con números. ¿Ya? El asunto es que el hacerlo con números nos permite una mayor reducción de los términos. ¿Ya? ¿Se fijan? Porque arriba nada más nos puedo quedar n más m expresado. Pero abajo, al sumar 3 más 2, pudimos dejar un solo exponente. ¿Ya? Lo pudimos dejar como elevado a 5. ¿Ya? Anótenlo entonces. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como las bases son iguales, al multiplicar, se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Ya, no tenés esa. ¿Fijan? Aquí también. 9 elevado a 3 por 9 elevado a 2. Entonces, conservamos base 9, se conserva, se registra una sola vez la base. Y se suman los exponentes, 3 más 2. El 3 más el 2 se suma y me da 5. 9 elevado a 5. ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo notaron? Espérame un poquito, profesor. Termino el tiro. Ya.
Y ahora sí. ¿Ya? Sí. Ahora, división de potencia de igual base. Esta es la segunda. También suele ser bien utilizada. ¿Ya? O sea, se utiliza con frecuencia, quiero decir. ¿Ya? Entonces, para dividir potencia de igual base, se escribe la misma base y aquí, a diferencia de la multiplicación, vamos a restar los exponentes. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí estamos dividiendo, conservamos base, restamos exponentes. ¿Ya? Esa es la diferencia con la de la multiplicación. ¿Ya? O sea, lo similar es que tenemos que conservar la base, pero aquí los exponentes se restarían. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? El ejemplo. Vamos a aprovechar este mismo ejemplo. Se fijan que en tanto en el numerador como en el denominador, la base, ¿no es cierto?, es A. La base sería A. Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos base y restamos exponente. N, Menos M. eso, muy bien. Conservamos base, restamos exponente. N menos M. Y aquí abajito hay un 9 elevado a 3 dividido en un 9 elevado a 2. Conservamos base, restamos Restamos exponente. exponente. Conservamos 9 base, elevado a 1. restamos exponente. Y eso me queda 3 menos 2. 9 elevado a 1. 9 elevado a 1. ¿Ya? ¿Se fijan? Conservamos base, restamos exponente. Entonces, mientras lo notan, anoten ese. ¿Ya? Sí, profesor. Ay, disculpen, dígame. Dígame. Estamos listos. Ya. Entonces ahora, mire, potencia de una potencia. ¿Ya? Para calcular la potencia de una potencia, se escribe la misma base A. Vamos a detener ahí. ¿Qué pasa aquí en esta parte?
lo que nos está diciendo es que tenemos que conservar la base A, y se multiplican los exponentes. Esa sería la explicación de cómo se desarrolla una potencia. Entonces aquí, fíjense, ahí lo que hacemos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, tendríamos una base A. Una base A y exponente, M y N. ¿Se fijan? M y N. Entonces, conservamos la base A y se multiplican los exponentes, M por N. ¿Ya? ¿Se fijan? Conservamos la A y multiplicamos los exponentes. A, M por N. ¿Ya? Y ahí les quedaría. Esa sería su respuesta. Se conserva la base, se multiplican los exponentes. ¿Ya? Acá está numéricamente, aquí está con letras. ¿Ya? Les vuelvo a reiterar o a comentar que aquí ustedes se van a encontrar tanto con letras como con números. Entonces tendremos aquí 9 elevado a 2. Y fuera del paréntesis tenemos un exponente 3. Por eso se llama potencia de una potencia. Y ¿qué va a pasar aquí? Es que vamos a encontrar dos exponentes, ¿ya? Los que vamos a multiplicar. Conservamos base, multiplicamos exponente. 2 por 3 va a ser igual a 6. 6, sí. Conservamos el 9, multiplicamos 2 por 3, 6. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? Profesor. Entonces, se multiplican los dos exponentes. Entonces, ¿ya? Potencia de base 10. ¿Ya? Anotaron la otra, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí. ¿Ya? Entonces, potencia de base 10. En las potencias con base 10, el resultado será la unidad seguida de tantos ceros como indica la cifra de los exponentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de acuerdo a la explicación que nos dan aquí? Nosotros, antes de eso, les voy a comentar algo. Hay una propiedad de las potencias que dice que ustedes, cualquier base, o sea, con un exponente 0, va a ser igual a 1, ¿ya? Es la única excepción en este caso. Y por ejemplo, una base 10 elevado a 0 va a ser igual a 1, su potencia, ¿ya? Cualquier número, o sea, cualquier base, excepto el 0, con un exponente 0, va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces, ya explicado eso, les comento que lo que dice aquí la explicación. Por ejemplo, aquí dice 10 elevado a 1. Entonces, ¿qué hago yo? Registro el 10 y la cantidad de ceros que le voy a agregar al 10, o sea, no, registro la unidad, se registra 1, ¿ya? Registro el 1. Y la cantidad de ceros que le voy a agregar al 1 va a ser igual
a lo que me indica el exponente. En este caso me dice que 1. Por lo tanto, ese 1 que yo registré primero, que lo voy a marcar ahí, va a estar acompañado de un solo 0. ¿Ya? ¿Se entiende? Estaría acompañado, Sí. estaría acompañado de un solo 0. ¿Ya? Entonces, vuelvo a explicar. Aquí en este caso tenemos 10 elevado a 1. ¿Ya? Registramos la unidad 1. ¿Ya? Registramos la unidad 1 y lo acompañamos de la cantidad, de una cantidad de ceros, de tantos ceros me indica el exponente. El exponente aquí es 1. Entonces, lo acompañamos de un solo cero, el que estoy marcando ahí. ¿Ya? Entonces, 10 elevado a 1 sería igual a 10. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Ya. 10 elevado a 2. ¿Ya? Diez elevado a 2. ¿Ya? Se registra el 1, el que estoy marcando ahí. Registramos 1. ¿Ya? Y lo acompañamos de 2 ceros, que es la cantidad de cifras, o sea, que es la cantidad que me indica el exponente. ¿Ya? El exponente es 2, por lo tanto ese 1 que estoy marcando ahí, que registré primero, lo tengo que acompañar de 2 ceros. ¿Ok? ¿Ya? ¿10 elevado a 3? ¿Ya? Registro el 1, el que estoy marcando ahí, el 1, y lo acompaño de 3 ceros, porque mi exponente es igual a 3. ¿Ya? Entonces, en conclusión, digo que 10 elevado a 3 es igual a 1000. ¿Ya? Que 10 elevado a 3 es igual a 1000. ¿Ya? Anótenlo entonces. ¿Ya? Y después nos faltarían algunas. ¿Ya? Estas.
¿Se fijan? 10 elevado a 4. 10 elevado a 4. ¿Ya? Registramos el 1, el que estoy marcando ahí. ¿Ya? ¿No es cierto? Lo primero que hacemos, como lo habíamos dicho, se registra 1 y lo acompañamos de una cantidad de ceros, ¿ya? De una cantidad de ceros que me indican el exponente. ¿Ya? ¿Se fijan? Registramos 1 y lo acompañamos de la cantidad de ceros que me indica el exponente. Aquí, o sea, 10 elevado a 4 sería igual a 10.000. ¿Ya? Ahí me faltó decir eso, sí. 10 elevado a 4 sería igual a 10.000. De aquí 10 elevado a 5, ¿ya? Registro el número 1 y lo acompaño de 5 ceros, ¿ya? Lo cual, ¿no es cierto?, sería igual a 100.000. 10 elevado a 5 sería igual a 100.000. ¿Ya? Y la otra, la número E, la letra E, disculpen, la letra E es potencia de un producto. ¿Ya? La potencia de un producto, o sea, entendemos por potencia de un producto, dos letras o bien dos números, ¿ya?, que se están multiplicando. ¿Ya? Se entiende por producto la multiplicación. ¿Ya? Es más conocido como la multiplicación. ¿Ya? Es igual a cada uno de los factores del producto elevados al exponente de dicha potencia. ¿Ya? La potencia de un producto es igual a cada uno de los factores del producto elevados al exponente de dicha potencia. Es decir, una potencia de base a por b y de exponente n es igual al factor a elevado a n por el factor b elevado a n. ¿Ya? A por b elevado a n igual a elevado a n por b elevado a n. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos a por b elevado a n. Y eso va a ser igual a una base a elevado a n por base b elevado a n. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? A por b elevado a n igual a elevado a n por b elevado a n.
Y después, 4 por 3 elevado a 2. ¿Ya? 4 por 3 elevado a 2. ¿Ya? 4 elevado a 2 por 3 elevado a 2. ¿Ya? ¿Se fijan? O sea, en el fondo ese 2 lo voy a introducir dentro del paréntesis como exponente del 4. Y ese 2 lo voy a introducir dentro del paréntesis como exponente del 3. Y me va a quedar 4 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Y 4 elevado a 2 es igual a 16. Y 3 elevado a 2 es igual a 9. 16 por 9 es igual a 144. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Vamos a seguir entonces, mientras lo notan, voy a continuar por ahí. Y ahora vendría la potencia de un cociente. ¿Ya? La potencia de un cociente es igual al numerador y denominador elevado al exponente de dicha potencia. ¿Ya? La potencia de un cociente es igual al numerador y denominador elevado al exponente de dicha potencia. Es decir, ¿ya? A partido en B elevado a n, igual a elevado a n partido en B elevado a n. ¿Ya? A partido en B elevado a n. ¿Ya? Entonces el n se introduce dentro del paréntesis y queda como A elevado a n y B elevado a n. ¿Ya? ¿Se fijan? A elevado a n partido por B elevado a n. Y después nos quedaría 9 partido en 2, ¿no es cierto? Elevado a 2. Entonces el 2 lo voy a introducir dentro del paréntesis y queda como un exponente del 9 y como un exponente del 2. ¿Ya? 9 por 9 es igual a 81, 2 por 2 es igual a 4. ¿Ya? O sea, en el fondo, aquí lo estoy abreviando. ¿Ya? Lo estoy abreviando. Pero, a ver, eso sería 9 elevado a 2, sería 9 por 9. Y 2 elevado a 2, 2 por 2. ¿Ya? 9 elevado a 2 sería 9 por 9 y 2 elevado a 2 sería 2 por 2. 9 por 9, 81, 2 por 2, 4. Ahí tienen. ¿Me escuchan? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo o no? Estimado, necesito que hablen. Sí, profesor, se está entendiendo.
¿Ya? Entonces, Por mi parte, no sé, mis compañeros. sería ahí. Ya. Ahora voy a seguir aquí. Potencia de exponente cero. ¿Ya? La potencia de exponente cero. Toda potencia de exponente cero y base distinta de cero es igual a 1. ¿Ya? Lo único que excluye aquí es la base cero. ¿Ya? Pero si el exponente es cero, el resultado va a ser igual a 1. ¿Ya? Por ejemplo, a elevado a 0, o sea, también puedo tratar con letras aquí, es igual a 1. El 10 elevado a 0 es igual a 1. El 6 elevado a 0 es igual a 1. ¿Ya? ¿Se fijan? Cualquier número, excepto el 0 elevado a 0, o sea, número o letra elevado a 0 va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces esto también tienen que copiarlo. Este es el más corto. O sea, en el fondo, si ustedes ven una base con un exponente 0, ustedes automáticamente, por definición y por propiedad de las potencias, ponen que es igual a 1. ¿Ya? ¿Lo notaron? Sí, profesor. Sí. El que no alcancé a anotar fue el F. A ver, ya espera. Potencia A mí de un igual me faltó un poquito la F, el último. La F, ya. Ahí está aquí está la F. Ahí está la F. no alcanza a anotar. Ah, ya. Ya, Ahí, profesor. ahí está, ya. Ahora sí, profesor. Un poquito, me falta un poquito. Ahí. Entonces, potencia de exponente fraccionario. ¿Ya? Entonces, el potencia de exponente fraccionario es una potencia que tiene un exponente en forma de fracción. ¿Ya? Y en la que se cumple lo siguiente. Ya, miren. Ustedes aquí tienen lo siguiente. ¿Ya? ¿Se fijan? Tienen una A elevado a n partido por m. El exponente aquí es una fracción. ¿Ya? No es un número entero, como lo estábamos haciendo anteriormente. ¿Ya? El caso de los números enteros, yo les explicaba que eran negativos, el 0 está incluido, y también los positivos, ¿ya? O sea, del 1 al infinito. Entonces, ahí tenemos un exponente que es fracción. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí, ustedes tienen que registrar una raíz. ¿Ya? Se dibuja una raíz. A ver, lo vamos a hacer acá.
Así. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dibujar la raíz. Se dibuja una raíz y dentro de la raíz nosotros vamos a escribir A, que es la base de mi potencia. A. Y aquí voy a poner un exponente sobre la A. Y ese exponente va a ser el numerador de mi fracción, de esta fracción. Recuerden que el numerador es el que va sobre la línea fraccionaria. Y el denominador, el que va abajo de la línea fraccionaria. Entonces, el exponente que tengo que poner aquí es el numerador de la fracción del exponente. ¿Ya? Entonces, sobre la A, yo voy a escribir n. ¿Ya? ¿Se fijan? Base A, Ujú. exponente n. Y aquí voy a poner una m. ¿Ya? Voy a poner la m, que es el denominador de mi fracción. Ahí. ¿Ya? Entonces ahora ustedes. La pista que les voy a dar yo a ustedes es que vamos a hacer la raíz. Vamos a dibujar la raíz. ¿Qué tengo que escribir en la raíz? 4 elevado a 2, 4, a ver. Sí, elevado a 2, ahí me equivoqué. Entonces aquí dibujo la raíz. Y ahí, entonces, ¿cómo era? ¿Qué escribo primero? 4 Eleva- elevado a 2, Y aquí, 3. ya, muy bien. Eso es. ¿Ya? Así le transforman ustedes la potencia a la raíz. Potencia a la raíz. ¿Ya? Potencia a la raíz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver. ¿Ya? Sería 5 elevado a 5, Y el índice, 3. ya muy bien, 3. ya muy bien. ¿Ya? Copien eso entonces. Esto, a ver, vamos a poner una instrucción ahí. Esa sería potencias a raíces.
¿Ya? ¿Ya? Y ahora el último, que es potencia de un exponente negativo. ¿Ya? Yo le había dicho al comienzo que íbamos a tener exponente negativo. Entonces, una potencia que tenga exponente negativo se cambia de lugar. Una potencia que tenga exponente negativo se cambia de lugar. Es decir, el denominador, de este modo su exponente automáticamente cambiará a ser positivo. ¿Ya? Una potencia que tenga exponente negativo se cambia de lugar. ¿Ya? Entonces, miren. Copien primero estos ejemplos. Y ahí vamos a desarrollar unos ejercicios con exponente negativo. ¿Ya? O vamos a desarrollar los mismos. ¿Ya? Copien eso. ¿Ya? Miren. Aquí lo tenemos. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Miren. Este A es la base. ¿Ya? Esta sería la base. Y el exponente sería menos 2. Yo les dije en un principio que no podemos dejar un exponente negativo. Lo vamos a tener que transformar. Vamos a crear aquí un paréntesis. ¿Ya? En ese paréntesis vamos a agregar una fracción. Vamos a poner la base A partido por 1. ¿Ya? Elevado a menos 2. ¿Ya? Y eso va a ser igual. ¿Ya? Vamos a abrir otro paréntesis. Y ese A partido por 1 lo vamos a invertir. Le voy a poner 1 partido por 2. ¿No? Y ese ahora de menos va a pasar a más. ¿Ya? ¿Se fijan? A partido por 1 elevado a menos 2. Y 1 partido por 2 elevado a 2. ¿Ya?
¿Se entiende? Tienen que poner un 1 imaginario. ¿Ya? Se pone un 1 imaginario abajo y se invierte. Disculpe. Sería una A. ¿Ya? A partido en 1 se invierte y queda 1 partido por A, elevado a 2. ¿Ya? Menos 2 elevado a 2. Y ahora, acá. Entonces ustedes con este, para terminar. Ya porque ya nos queda poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? Tenemos una base 3 con exponente negativo. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer? Poner la base con el 1, partido por 1. ¿Ya? Claro. Tres partido en 1. Y elevado a menos 2. ¿Ya? Igual, ¿cómo les quedaría? Paréntesis. ¿Y aquí qué ponemos? Un tercio. ¿Ya? Lo invertimos. Elevado a 2. ¿Ya? 3 partidos por 1. Se invierte un tercio elevado a 2. ¿Ok? Ya. Anótenlo entonces. Anoten este ejemplo. Se invierte. Lo íbamos a invertir. ¿Ya? ¿Ya? Estaríamos, entonces, señores, sería todo por hoy. Ya que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Profesor. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches, hasta luego.